Poco antes de la puesta del sol, Enid se acuclilló detrás de un cabo enrollado en el húmedo y solitario embarcadero y miró a McLean con una expresión de horror. ¿Vamos a robar esa embarcación? Los pescadores han terminado su jornada y se han ido a casa. Le hablaba en voz baja mientras transfería todas sus pertenencias a una sola bolsa. Cuerda, mantas, nada de comida. No habían probado bocado desde la mañana, cuando salieron de la cabaña tras haberse comido la última galleta de barco. Ahora están todos cenando. A Enid le gruñía el estómago. Pero esto es robar. Robar es una palabra fuerte. Vamos a tomar la embarcación en préstamo. Eso es engañoso. Le devolveré la embarcación a su dueño con una recompensa por las molestias. McLean se metió uno de los 2 cuchillos bajo la manga. ¿Se te ocurre una idea mejor? Quienes nos persiguen saben a dónde vamos. Apostaría a que están vigilando el transbordador, y no he venido hasta aquí, después de un viaje tan largo, para que me maten a las puertas de mi casa. No, dijo ella. No podía soportar esa idea. Sea como fuere, el transbordador solo zarpa una vez a la semana. A Enid se le aceleraron los latidos del corazón. ¿Cómo lo sabes? Él la miró con una expresión melancólica. Acabo de recordarlo. Ella retrocedió, llevándose la mano a la garganta. ¿Todo? Todo no. Todavía no. Pero me van llegando recuerdos. Le iban llegando. Sus palabras resonaron en la mente de Enid. No tenía necesidad de contemplar el movimiento de las olas que chocaban contra el muro del embarcadero para sentir náuseas. El momento que había esperado, el momento que había temido, se acercaba. No faltaba mucho para que él supiera la verdad. Estupendo, le dijo. Él siguió llenando la bolsa. He empezado a recordar, en casa de la abuela Aileen, ¿la abuela Aileen? La miró de nuevo, pero esta vez sonrió. En la cabaña del valle. Enid no podía pensar en aquella cabaña sin recordar cómo la tarde de esplendorosa pasión bajo el sol había proseguido en un crepúsculo de amor lento. Suave, que se dio el paso a una noche llena de cálidos abrazos, de exigencias susurradas, de amor. No sabía qué era capaz de responder tantas veces, pero necesitabas cariño desde que te conocí y quería hacerte feliz. ¿Te he hecho feliz? McLean le tocó la mejilla. Dímelo, Enid. Sí. Ella intentó sonreírle, pero los labios no dejaban de temblarle. Siempre guardaré como un tesoro lo que hemos vivido allí. Después de que la hubiera poseído por primera vez, después de que ella hubiera roto la promesa que se hiciera a sí misma y yaciera con él, arrojó por la borda la ética y el buen sentido y le ayudó a bañarse. Eso condujo a un episodio en la hierba, esta vez con el debajo, porque ella ya se había rasguñado con la áspera superficie de la roca. A él le salió una erupción cutánea. Volvieron a lavarse mutuamente. Él extendió una manta y los 2 se tendieron en ella y se adormilaron al sol. Ambos se tostaron un poco y recibieron unas cuantas picaduras de mosquito. Cuando el sol desapareció detrás de la montaña y el frío hizo temblar a Enid, entraron en la cabaña. McLean encendió fuego y sacó la empanada fría que había comprado la noche anterior. La esposa del granjero no destacaba como hornera, pues la mitad de la corteza estaba quemada. Pero se la comieron toda, y, una vez satisfecho el apetito, hicieron la cama y exploraron otra clase de apetito. Y por la noche Enid se despertó para descubrir que él la llevaba de nuevo en un viaje erótico como el que Enid jamás había imaginado. El libertinaje al que se entregaron debería haberle escandalizado. Tan solo deseaba que hubiera durado más. No le importaban los rasguños en la espalda ni el bronceado del sol que se extendía a lo largo del lado izquierdo de su cuerpo. Lo único que le importaba era que tenía recuerdos atesorados, recuerdos de unos momentos mágicos, breves, gloriosos y apartados de la realidad. Ella sabía que había prescindido de la moral. Sabía que pronto recibiría el azote de la verdad. Pero nada de lo que sucediera podría hacerle olvidar aquellas breves horas en la cabaña de la abuela Aileen. Eran suyas. Las atesoraría, porque McLean estaba recuperando la memoria. Él le rodeó la cintura con el brazo. Hace buen tiempo para cruzar el estuario.
Viento regular, el cielo nublado y el oleaje está tranquilo. Enid contempló las aguas agitadas de la bahía y se dijo que, si aquello era un oleaje tranquilo, confiaba en no ver nunca uno tormentoso. Creo que podremos atravesar el estuario a remo en unas 5 horas. No puedes remar durante 5 horas seguidas. Acabas de abandonar el lecho de enfermo. Él no se rió de esa absurda objeción, se la tomó tan en serio como cualquier hombre que ha recorrido a pie toda la extensión de Escocia. Me tomaré un descanso de vez en cuando. No quedan 5 horas antes de que anochezca. Puedo encontrar la isla en la oscuridad. Le dio un rápido beso en los labios. Le quitaré la amarra a la barca, y entonces saltas a bordo y empujas el muro para desatracar. ¿Puedes hacer eso? La pregunta irritó a Enid. Pues claro que puedo. Buena chica. Se colgó la bolsa al hombro y volvió a darle un beso liviano y rápido. Siempre puedo confiar en ti. McLean se puso en pie, saltó por encima de los barriles y las redes y aterrizó en la embarcación de 4,5 metros de eslora. Se bamboleó, pero él, como un hombre acostumbrado al mar, se mantuvo firme con las piernas separadas. Soltó el cabo de amarre e hizo un gesto a Enid. Ella se levantó, el corazón latiéndole con fuerza, pero avanzó por el embarcadero como si estuviera de paseo. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó él. Date prisa. Ella se detuvo al lado de la barca y le tendió la mano. Si he de robar una embarcación, lo haré a la manera de una dama. Él le tomó la mano y le ayudó a bajar a la proa. Estás completamente chiflada, ¿sabes? No más chiflada que un hombre que no quiere ir a ver al párroco y pedirle ayuda para trasladarse a su isla. No era la primera vez que tenían esa discusión. Volveré a casa por mis propios medios. Colocó los remos en las abrazaderas. Ella utilizó un remo de repuesto para aplicarlo al muro del embarcadero y empujar. Pues yo voy a atenerme a los cánones mientras robo. Desde luego, estás chiflada. Él soltó una alegre risotada. Completamente loca. ¿Cómo voy a soportar toda una vida a tu lado? No creo que eso vaya a ser un problema. Inés se sentó, de cara a él, mientras McLean doblaba la espalda y movía los remos. Un olor a pescado impregnaba la madera. El agua golpeaba los costados. Poco después de que hubieran zarpado de Oban, el estuario reveló su verdadera naturaleza y sacudió la barca de un lado a otro. La tarde declinaba, monótona, amedrentadora. El sol se deslizaba por debajo del horizonte, con un resplandor rosa y violáceo contra el mar cada vez más oscuro. Enid hacía las bordas y escrutaba el horizonte. Está oscureciendo. ¿Estás seguro de que no perderemos la isla? Él mostraba una firmeza absoluta. La encontraré en la noche más oscura. Soy como un salmón que vuelve a casa para desovar. No necesito ningún mapa, sé dónde está. Exactamente lo que ella temía. Tranquilízate, cariño, y deja que los pies descansen. Le sonrió. Están mejor después del masaje. Por la mañana, antes de que abandonaran la cabaña, y a pesar de las protestas de Enid, él había insistido en masajearle los pies. Al principio le había hecho cosquillas. Luego, a medida que se relajaba, los dedos de McLean adquirieron una magia propia. Ella gimió y se retorció, y cuando él puso fin al masaje, se desprendieron de las ropas y se abrazaron. Mucho mejor, replicó ella, recatadamente, como si no supiera en qué estaba pensando él. McLean sonrió una vez más. Enid contempló las olas, el cielo y entonces, cuando él movía los remos con tanta fuerza como le era posible, le observó. Eran las últimas horas que pasaba con él. Cuando recordara, y la recuperación de su memoria estaba muy adelantada, se avergonzaría de ella y la despediría. Por eso acaparaba recuerdos de él, las muecas que hacía al empujar los remos a través del agua, la ondulación de los músculos bajo su camisa, la barba de una semana, desaliñada, la mejilla con las cicatrices, el cabello rubio rojizo revuelto por la brisa. El viento se alzó mientras el cielo se volvía de un violeta oscuro antes de que llegara la más negra de las noches. Le dolía el trasero tras permanecer tanto tiempo sentada en la incómoda tabla, temblaba de frío.
No podía ver nada, ni la luz de las estrellas ni el lugar donde tierra y mar se encontraban. La barca cabeceaba entre las olas, llevándola hacia donde ella carecía de sentido de la dirección, donde ninguna luz podía orientarla. El temor le atenazó la garganta y apenas pudo exhalar un tembloroso suspiro. No quería llegar a su destino. Sin embargo, no deberían haber llegado ya. ¿Habrían dejado atrás la isla sin verla? Rodeándose las rodillas con los brazos, Enid se arrebujó en su manto, acurrucada en el suelo de la barca. «Cúbrete con mi gabán». La voz profunda de McLean salió de la oscuridad como la de Poseidón que le diera una orden. Ella titubeó. «¿No tienes frío?». Él soltó una risa áspera que tenía una vibración peligrosa, una clase de risa diferente a la que ella le había oído hasta entonces. «Ponte por encima mi gabán y siéntate en el banquillo. Permanece atenta, a ver si ves las luces. Nos estamos acercando». Ella oyó el sonido de las olas que rompían en la orilla, o tal vez en unas rocas entre las que naufragarían. La luz significaría un puerto. Enid exploró el horizonte en todas las direcciones, buscando con desesperación cualquier señal de tierra. Por fin aparecieron unos débiles parpadeos luminosos. «Mira», señaló. «Allí». El chapoteo de los remos se detuvo. «El puerto», dijo él con satisfacción. Los remos volvieron a moverse, con más rapidez. «¿Es peligroso?», le preguntó ella. «Conozco el camino». Su voz parecía distinta, más dominante, con una confianza absoluta. Era posible que la barca no se fuese a pique, pero el corazón de Enid sí. El fragor de las olas se hizo más intenso. La luminosidad fue fragmentándose, concentrada en cuadrados, ventanas, casas. De repente, la barca cambió de dirección. «Te estás alejando», exclamó ella. «Desembarcaremos en el oeste. Está más cerca del castillo». Ella cerró los ojos. No era Poseidón quien le hablaba, ni ningún otro dios. Era Kiernan, el señor de los McLean. La barca rozó la arena, y cabeceó cuando él dejó los remos y saltó al agua para empujarla hasta la playa. Asió el brazo de Enid y le hizo levantarse. «Vamos, muchacha, ven aquí y salta a la agraciada tierra de la isla de Mull». En la oscuridad, ella avanzó entre las redes y los banquillos. Él emitió un gruñido de impaciencia, la alzó y la llevó en brazos a tierra. «No te muevas de aquí», le dijo tras depositarla en la arena. Como si ella pudiera marcharse. Enid aún no veía nada, aunque él parecía estar haciendo las cosas bien. «¿A dónde vas?». McLean no le respondió. Ya se había ido. Enid se preguntó si aquello era alguna broma cruel, si él se marcharía dejándola allí, envuelta por la oscuridad, hasta la mañana. Tal vez se encontraba en una ensenada donde subía la marea, que se la llevaría mar adentro, y él se reiría cruelmente mientras caminara hacia su casa, al encuentro de su familia. Tal vez. McLean apareció a su lado. «Las nubes se alejan y la luna no tardará en subir», le dijo. «Nos quedaremos aquí sentados hasta que podamos emprender el camino al castillo». Ella se llevó las manos al pecho y confió en que él no hubiera oído su grito ahogado de terror. No era tan estúpida como para creer que él quería realmente sentarse. Quería hablar, y cualquier admisión de terror pondría a Enid en desventaja. «Así que siéntate». Enid permaneció tercamente en pie. También él se quedó en pie a su lado, y cuando habló, su voz tenía aquel timbre severo, resonante. Esta brisa marina, noto los olores de mi hogar, pasan por mi mente las imágenes del camino que serpentea entre las vallas y sube la colina hacia el otro lado de la costa, donde está el castillo McLean. Nací aquí, me crié aquí, y me hago cruces de cómo puedo haberlo olvidado todo. Debido a un tremendo golpe en la cabeza, musitó ella. El tono de McLean cambió, se volvió furioso. «No soy Stephen McLean, y tú no eres mi esposa». Ella aspiró hondo. Había temido esta confrontación, pero ahora que se producía, casi notaba una sensación de alivio. Un alivio debido a que lo peor había pasado. Él estaba enojado y la culpaba, y ella podía dar rienda suelta a su ira y gritarle,
y no pensar en la soledad con la que iría al exilio. No eres él y no soy tu esposa. ¿Sabes quién soy? Eres Kiernan McLean. Tienes razón, claro, eso lo sabes bien. Enid se dijo que ojalá el fuego que él exhalaba al respirar pudiera iluminar la noche. ¿Cómo te propones explicar tu papel en este detestable engaño? Él había sufrido una conmoción, por lo que Enid trató de ser paciente. Cuando descubrí la verdad, te lo dije. Te dije que no era tu esposa. Cuando llevábamos 2 meses viviendo juntos. Tras una noche jodiendo tan bien como no lo había hecho en mi vida. Escandalizada por su rudeza, ella balbuceó, eres un bárbaro. Yo podría llamarte algo peor. ¿Me estás pidiendo que me crea que no reconociste a tu marido? ¿Paciente? ¿Había creído ella que podía ser paciente? No cuando él le hablaba en semejante tono. Habían pasado 9 años desde la última vez que vi a Steven, y cuando llegué a la finca Blythe tenías una barba rala, media cara vendada y, cuando te quitamos las vendas, la mejilla llena de cicatrices. Las heridas se han curado del todo durante el último mes. No sé qué aspecto tenías antes, pero supongo que tu familia se quedará desconcertada al ver el cambio que has sufrido. ¿Cómo me ocurrió a mí cuando creía que era Steven? Apenas nos parecemos, él y yo, replicó él, arrodillándose. Enid le oyó buscar algo, supuso que estaba revolviendo el interior de la bolsa. Un parecido suficiente. Los ojos eran idénticos, y durante varias semanas, verte abrir esos hermosos ojos era todo lo que importaba. Cuando te despertaste, estaba acostumbrada a ti y no pensé, bien, te lo dije en cuanto pensé que era prudente. Me dijiste que no estamos casados después de que nos atacaran en el tren. Le puso una manta sobre los hombros. Era un poco tarde para esa confesión. Ella se arrebujó en la gruesa tela de lana. No hace falta que lo jures. Jurar. Él alzó la voz. Deberías pedirme que no te estrangule y deje tu cuerpo abandonado en la arena. Eso a ella no le preocupaba. Supongo que así queda cancelado lo de la sangre en mis venas y la médula de mis huesos. Maldita sea, mujer, no eres mi esposa. Ella también alzó la voz. No lo supe hasta después del incendio. Las olas rompían en la orilla, un grillo chirriaba en la noche, y McLean guardaba silencio. Ella confió en que eso significara que estaba pensando. ¿Cuándo estabas a mi lado? Inquirió él, con mucha más calma. Sí, respondió ella. En efecto, estaba pensando. Aquella noche me miraste con los ojos muy abiertos y una expresión de horror, como si te hubieras dado cuenta de la realidad. Y así era. Pero entonces no podía decírtelo. Estaba confusa. No sabía qué pensar. Miró hacia el lugar donde suponía que él se encontraba. Solo sabía que el señor Throckmorton me pidió que te dejara recuperarte sin imponerte mis recuerdos. Pensé que tal vez, si te daba un indicio, recordarías, pero te dije que no era tú. Esposa, pensaste que estaba, no sé. Pensé que temías lo que habíamos hecho. Es algo muy potente, este anhelo entre nosotros, pero, cuando los hombres quieren ser insultantes y afirmar que todas las mujeres son iguales en la cama, dicen eso de que en la oscuridad todos los gatos son pardos. ¿Soy yo un gato pardo indistinguible de mi primo? Ella se retorció los dedos. No. Pero habían pasado 9 años, y pensé que tú, que él, había practicado mucho y aprendido a fondo de otras mujeres. ¿Debo tomar eso como un halago? Replicó él con la voz ronca. Me tienes sin cuidado si eso te halaga. Exclamó ella, indignada. Oyó el ruido de sus pisadas al alejarse en la gruesa arena de la orilla, y entonces regresó. Ya, dijo él en voz tan baja que era casi inaudible. Al parecer, él escuchaba cuando ella le gritaba. Eso era algo que Enid no debía olvidar, claro que no tendría necesidad, porque no seguirían juntos. Físicamente eras muy distinto, admitió bajando más la voz, pero eso era algo que yo esperaba. Estaba jodiendo, como tú dices, con un hombre que había estado a punto de morir en una explosión.
Me habría sorprendido que tu cuerpo hubiera sido el mismo de antes. ¿Por qué no me lo dijiste aquella noche? La noche en que diste cuenta de que no era Steven. Alguien acababa de atentar contra tu vida provocando un incendio, después de haber hecho un buen trabajo, que casi te mató, con un explosivo. Tal como McLean había predicho, la luz iba en aumento. Enid podía ver ahora su contorno, alto y sombrío, recortado contra el cielo. Pensé que si te contaba lo que sabía, tal vez te haría correr más peligro. Y no sabía si el mismo señor Throckmorton se daba cuenta de la verdad. Lo sabía, dijo McLean, sin una sombra de duda. Supongo que sí. Notó un sabor amargo en la boca. Ante lo verdaderamente importante, los sentimientos y el cuerpo de una mujer no cuentan gran cosa. No cuando se contraponen al bien de Gran Bretaña. Los hombres como Throckmorton hacen lo que sea por fomentar la causa de Inglaterra. ¿Y tú? Enid se ató la manta a su alrededor como si fuese una capa. ¿Qué estabas haciendo en Crimea? Buscaba a mi reprobó primo Steven. ¿Cómo te convencieron para que vinieras a cuidar de mí? Me dijeron que Steven había sufrido unas horribles lesiones y que se estaba muriendo, así que ¿fuiste con la esperanza de heredar? Dijo McLean en tono burlón. Estoy harta de que me consideren una mercenaria, replicó Enid con los dientes apretados. ¿Mercenaria? ¿Tú? ¿La huérfana que se casó con mi primo? Respóndeme a esto, Enid, ¿te pagaron por cuidar de mí? Ella vio la trampa, pero ya estaba tan fatigada que no le importaba. Él ya había tomado su decisión. Sí, mucho. ¿Te pagaron lo suficiente para seducirme cuando pensé en marcharme? Enid retuvo el aliento. Sí que le importaba, pues de lo contrario el desdén de aquel hombre no habría sido como una puñalada. Bastardo, susurró. Si recuerdo correctamente, la bastarda eres tú. Ella encajó el golpe bajo. No era la primera vez que la llamaban bastarda, y podía superarlo. Y seguramente lo superaría si él le decía que era una puta. Incluso había esperado a medias oírle decir tal cosa. No había esperado desangrarse y morir, no a causa de los insultos de un hombre al que ella se negaba a amar. Con la voz algo entrecortada, le preguntó, ¿debo quedarme en la playa e ir al puerto por la mañana? Estoy segura de que podré conseguir que un pesquero me lleve a la costa. Él la rodeó con el brazo, un movimiento tan rápido que podría haber sido el de una serpiente al atrapar su primer alimento del día. No vas a librarte de esto tan fácilmente, muchacha. Has venido hasta aquí, y puedes enfrentarte a los McLean con tus pecados patentes en la cara.